Amén. Buenos días tengan todos, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios sobreabunden en su vida hoy y siempre. Saludos a cualquier persona que esté por primera vez con nosotros esta mañana en Torre Fuerte, iglesia de la ciudad, y también a la gente que pueda estar conectado a través de Facebook Live. También les saludamos y le damos la bienvenida. Sé que hay gente que son asiduos, algunos que son como parte de la iglesia de internet, porque todavía no han conseguido una iglesia local donde congregarse. Hay gente en varios estados de la nación que todos los domingos están conectados con nosotros, toda la reunión. De hecho, es la iglesia que hasta ahora están teniendo, en lo que por la gracia del Señor Dios les apareja una iglesia de sana doctrina, una iglesia que predique el evangelio, cristocéntrica. Así que damos gloria al Señor por eso, y quiero entrar lo más rápido que pueda y dejar todo lo demás para segundo después en la palabra de Dios. Continuar con la gloriosa epístola del apóstol Pablo a los Efesios, donde hemos estado yendo con calma, como bien el Espíritu nos permita y nos da. Y ya estamos en el capítulo 3. ¿Cuántos vinieron el domingo pasado? ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? Baje la mano. ¿Cuántos no estuvieron el domingo pasado? ¿Dónde usted estaba el domingo pasado? No, está bien, está bien. No sé si hoy, yo creo que hoy no se iba a repartir bosquejo. El bosquejo se repartió el domingo pasado. Lo que hice fue añadirle un número más al bosquejo de hoy, el número 4, romano, y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy, pues examinando un poquito más este capítulo. De verdad que quiero ir con toda la calma que pueda y morar en este capítulo todo lo que podamos. Es un capítulo muy importante. Cierra la parte doctrinal de la carta. Recuerde que son 6 capítulos, 3 que tienen un carácter más doctrinal y los otros 3 tienen un carácter más práctico, donde luego de haber aprendido y visto todos los privilegios que como cristianos inmerecidamente se nos han dado, hermanos, las glorias, las riquezas de gracia, todos estos privilegios inmerecidos. Ahora en los otros 3 capítulos vamos a ver cómo esto lo aplicamos en nuestra vida. Todo esto tiene una aplicación práctica en nuestras vidas, y los otros 3 últimos son capítulos muy buenos, muy prácticos. El 3 cierra, como le acabo de decir, la parte doctrinal de la carta, y el apóstol Pablo en cierta manera está abriendo el corazón. Está hablando un poco de la naturaleza de su ministerio, por lo menos desde los versos 2 hasta el 7, y después del 8 hasta el 13 va a hablar de la misión, lo que es lo que realmente le encomendaron. Pero aquí en estos primeros versos que estamos viendo, él está sacando a luz cuál es la naturaleza del ministerio que Dios le dio, y eso es lo que queremos hoy mirar con calma donde nos quedemos. Así que vamos a orar y a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude a los que van a estar oyendo, y ayude a yo mismo que va a estar predicando. Así que vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Oh Señor, tu palabra es la verdad. Ayúdanos en esta mañana. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo para poder entrar en tu palabra y ser iluminados y edificados y exhortados y consolados a través de ella, aún amonestados y corregidos por tu gloriosa palabra. Señor, dependemos absolutamente de tu Santo Espíritu, que nos empodera tanto para proclamarla como para escucharla. Te suplico por la atención de cada oyente, tu Espíritu poderosamente ministrando tu palabra al corazón, trayendo entendimiento a nuestra mente, y que podamos salir de aquí realmente edificados, y sobre todo que tú seas glorificado, que tu nombre sea exaltado en esta mañana
ayuda asimismo a los que están a través de la internet a que puedan recibir la palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, vamos a leer de nuevo los versos desde el 1 hasta el 13, el capítulo 3, ¿ok? Porque es el pasaje completo y aunque no lo vamos a tocar completo, pero la gente que no vino debe tener la idea completa. Dice: por esta causa yo, Pablo, soy el prisionero del Mesías por amor a vosotros los gentiles. Si es que oísteis acerca de la administración de la gracia de Dios que me fue encomendada para vosotros, conforme a una revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes escribí brevemente. Recuerde que ese antes escribí brevemente se refiere a la misma carta, se refiere al principio de la carta donde él habló un poquito del misterio. Eso es lo que se está refiriendo. Entonces, leyendo lo cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio del Mesías o el misterio de Cristo, que no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Jesús el Mesías por medio del Evangelio, del cual fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios que me fue dada conforme a la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de proclamar a los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza del Mesías, y de sacar a luz cuál es la dispensación o administración del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los cielos, conforme al plan de las edades que hizo en Jesús el Mesías, Señor nuestro, en el cual tenemos seguridad y derecho de entrada con confianza por la fe en Él. Por tanto, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, que son vuestra gloria. El domingo pasado cubrimos los dos primeros versos. No puedo repasar todo lo que hablamos, pero usted puede ver el video. Lo bueno de ahora es que queda grabado el video, no solamente sale en vivo, sino que luego queda grabado, usted lo puede accesar y luego más tarde se pasa a la página de YouTube, así que lo puede repasar. Una de las cosas principales que hablamos y que le dio tema y le sigue dando tema al sermón es Pablo, prisionero de la verdad. Pablo no se consideró un prisionero de Roma ni prisionero del César, sino Pablo tenía un claro conocimiento de la naturaleza de su ministerio, y él estaba muy claro que lo había llevado allí a la prisión ni era el César, ni eran los soldados romanos, ni eran los judíos que fueron quienes levantaron las quejas contra él, sino él estaba allí simplemente por la soberana voluntad divina, y estaba allí también por la providencia de Dios. Él estaba allí por la voluntad de Cristo. Cristo quería que él estuviese en esa situación. Fíjese que cualquier persona que no tenga esto claro en el corazón, nos pasa tanto a nosotros aquí, especialmente en Occidente,
donde el entendimiento de la vida es totalmente el confort, es totalmente que seamos galardonados aquí y ahora. Si yo estoy viviendo para Dios, si yo estoy haciendo algunas cosas para Él, pues yo creo que entonces a mí me debe ir bien, a mí me deben bendecir, a mí debe de salir todo bien. Entonces imagínate, este hombre ha entregado su vida por la causa de Jesús, ha entregado realmente su cuerpo, tiene marcas, tiene cicatrices, el hombre ha estado en viajes, el hombre ha estado en peligros de los de su nación, peligros de los gentiles, peligros de los de afuera, peligros de los de adentro, ha estado en peligros de salteadores de los caminos, en peligros de inundaciones de ríos, mientras atraviesan de ciudades a otras y de campos a otros campos, ha sido latigado, ha sido apedreado. Entonces ha puesto su vida por el Mesías y ahora termina preso. Eso es totalmente contrario a la visión del cristianismo que tenemos en Occidente, donde pensamos que aún en esta vida debería haber un premio para mí, porque yo me he esforzado y he servido y he hecho. Y Pablo, si alguien pudiera quejarse de que estaba en tal situación y preguntarle al Señor, Señor, pero después que yo he hecho tanto por tu causa, ahora esto es lo que termino. Sin embargo, Pablo estaba gozoso en medio de su situación. De hecho, si usted lee alguna de las otras cartas que Pablo escribió desde prisión, Pablo exhorta, por ejemplo, a los filipenses a que se gocen y le repite que deben gozarse en la manera más alta que puedan hacerlo. Y esto viene de un hombre que está en prisión. Él consideraba un privilegio sufrir por la causa de Cristo. Él consideraba un privilegio la situación en que se encontraba. Pero para alguien llegar a eso, hermanos, debe tener un entendimiento muy claro de la soberanía de Dios. Y le quiero tomar estos minutos porque es importante. Hablamos bastante de la soberanía de Dios en la salvación. Hablamos también de la providencia divina en nuestras vidas diarias, en nuestras cosas. Pero una cosa es hablarlo y discutir teológicamente y creer que yo entiendo algunos puntos de la soberanía y hasta poder discutir con gente que no lo cree. Una cosa es debatir eso y otra cosa es enfrentar la vida aplicando el concepto real de que aún lo bueno y lo malo que pasa en mi vida me ocurre por voluntad divina. Y que eso se traduzca en que yo pueda enfrentar la adversidad con gozo y con ánimo del Señor, porque entiendo su soberanía hacia mi vida y en mi vida y a través de mi vida. Una cosa es discutir eso teológicamente y otra cosa es ser visitado por la adversidad y mirarlo desde la perspectiva de que Dios está en control de todo lo que me está sucediendo, aunque pareciera en lo humano que es el infierno que se ha desatado contra mí. La realidad es que si usted está en Cristo, es la soberanía divina la que está actuando sobre su vida. Y eso, hermanos, es un mundo totalmente diferente de perspectiva a cuando los creyentes enfrentan la adversidad con un sentido de injusticia de que me está pasando esto a mí. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me robaron tal cosa? A mí no me deben robar nada porque yo soy cristiano. ¿Recuerdan esos tiempos donde usted creía, a mí no me van a robar nada y si me lo roban voy a reprender al diablo y me lo tiene que devolver 7 veces? That's garbage. Eso es basura. Nosotros estamos en medio de un mundo caído y vamos a sufrir, hermanos. Vamos a sufrir. De hecho, es importante en algún momento, y tendremos la oportunidad en algún momento, de traer con más claridad la doctrina del sufrimiento.
explicar la realidad del sufrimiento en la vida del creyente para que podamos atravesar en la jornada, en este mundo, el peregrinar que Dios nos ha concedido, podamos atravesarlo con entendimiento de la Escritura y eso nos dé la perspectiva correcta del sufrimiento. Pablo tenía esa perspectiva correcta, él podía contar por sumo gozo estas cosas. No estoy diciendo que él era perfecto, hermanos. No estoy diciendo que él no era un pecador. Él mismo se consideraba el menor de los santos y el primero entre los pecadores. Sin embargo, no puedo dejar de ver que el apóstol Pablo es un ejemplo digno de imitar. Es un ejemplo digno de imitar. El hombre tenía muy claramente iluminado en el corazón que su sufrimiento estaba manejado por la soberanía divina, por la mano de Dios. Medite hoy en eso, piensa tus circunstancias presentes, si estás sufriendo por la causa del Señor, si algo te ha sido quitado, si algo no está, entienda bien que usted debe someter su causa a aquel que gloriosamente dirige tu vida. Aclaro, cuando sufrimos por consecuencia de nuestro pecado, entonces debemos agarrarnos de la misericordia del Señor y suplicarle a Él que nos ayude. Es diferente eso. Estoy hablando cuando sufrimos realmente por la causa del Señor, por servir a Dios, por ser creyente, por hacer las cosas diferentes, por hacerlas como en el reino de Dios se hacen, por ser la iglesia de Cristo. Puedes sufrir con los vecinos, puedes sufrir con los compañeros de trabajo. De hecho, un creyente que de verdad se planta en la postura del evangelio en un trabajo, es muy difícil que en algún momento no sufra persecución de alguien. Oh, yeah. Si usted es creyente y en su trabajo nunca nadie tiene un problema sobre lo que usted cree, es porque nadie sabe lo que usted cree. Es porque usted está allí entre ellos, pero usted nunca ha exteriorizado la realidad de lo que usted cree en Cristo o el evangelio glorioso de Jesucristo. Así que Pablo es el prisionero de Cristo, el prisionero de la verdad, como le quisimos llamar, porque recuerde que él llega a la prisión por dar lo que recibió como la verdad. Él predicó el evangelio que se le entregó, y en ese evangelio o buena noticia, una gran buena noticia que después con calma vamos a ver en este capítulo, es que los gentiles, hermanos, los gentiles que antes estábamos fuera del pacto, que antes estábamos fuera de la nación de Israel, que estamos totalmente fuera del convenio divino, ahora en Cristo, por medio del evangelio, hemos sido hechos cercanos y ya no hay diferencia entre judío o entre gentil. Ya las distinciones que se habían establecido en el antiguo pacto ya no son lo que Dios ve, no es lo que Dios está buscando, sino Él está buscando la nueva creación, la nueva criatura. Ya no importa la circuncisión, ya no importa la incircuncisión, lo que importa es la nueva creación, la nueva criatura. Así que hoy queremos entrar en los versos del 2 hasta el 7, aunque no vamos a llegar hasta el 7. Lo primero que quiero que veamos y que reflexionemos en esto, que está tan claro, y vamos a ir después al libro de los Hechos a verlo con más claridad, es la pasividad de Pablo en su llamamiento tanto a la salvación como al ministerio. Y me explico cuando hablo de pasividad. El apóstol Pablo no buscó a Dios ni buscó este ministerio. Usted sabe que cuando la gracia de Dios alcanzó a Pablo, él estaba haciendo todo lo contrario, estaba realmente en todo lo contrario, estaba buscando como tomar más cristianos para entregarlos a las autoridades, e iba camino a Damasco para cumplir con esa comisión. Y a mí me gustaría que nos movamos un momento al libro de los Hechos, si usted es tan amable, y vayamos al capítulo 9. Creo que es muy bueno, aquí hay mucha gente nueva.
entre nosotros. No sé, me dijeron estos días que 65 personas empezaron discipulados y eso es bueno. ¿Cuántos dan gloria a Dios y gracias al Señor que 65 personas empezaron discipulados? No tenemos mucha gente nueva y a veces uno da por sentado que la gente sabe quién es Pablo y sabe que era Saulo. No, hay gente que no sabe quién es Saulo, no sabe quién es Pablo y no saben realmente el Evangelio. Y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 19 del capítulo 9 de Hechos. En ese tiempo, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se acercó al sumo sacerdote y le solicitó cartas para las sinagogas de Damasco, para que cuando hallara hombres o mujeres que eran de este camino, como bien Lucas le llama al cristianismo en Hechos, pudiera traerlos atados a Jerusalén. Pero yendo por el camino, sucedió que cuando se acercaba a Damasco, de repente resplandeció alrededor de él una luz del cielo. Y cayendo en la tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí en la Biblia textual no expone la otra parte que quizá usted tiene cuando dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Pablo respondió: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces aquí en el verso 5 dice: contestó: ¿quién eres, Señor? Y él: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Y los varones que iban con él se habían parado estupefactos, oyendo a la verdad la voz, pero no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo sus ojos nada veía, así que llevándolo de la mano lo introdujeron en Damasco. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco cierto discípulo de nombre Ananías. El Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor a él: Ananías, levántate, ve a la calle llamada Derecha y busca en casa de Judas a uno de nombre Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto a un varón de nombre Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para atar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque instrumento de elección me es este para llevar mi nombre delante de las naciones y también de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. Entonces Ananías fue y entró en la casa, y después de imponerle las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante le cayeron de los ojos como escamas y recobró la vista, y después de levantarse fue bautizado, y tomando alimento recuperó fuerzas y estuvo con los discípulos en Damasco algunos días. Y el verso 20, mire: y enseguida predicaba a Jesús en las sinagogas: este es el Hijo de Dios. Y todos los oyentes estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba a los que invocan este nombre en Jerusalén? Y a esto había venido acá para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo se fortalecía mucho más y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que este, o Cristo, es el Mesías. Mire la acción gloriosa de Dios, tanto en la salvación del apóstol Pablo como en el darle un ministerio, el cual el apóstol Pablo ni podía producir, ni estaba buscando, ni tenía realmente en él los medios para producirlo. Dios gloriosamente llamó al apóstol a la salvación y también le dio
un ministerio. Queridos, aunque tenemos que aclarar que el apóstol Pablo tuvo un llamamiento desde el aspecto físico muy particular y muy único, en el sentido que Jesús mismo, Jesús presencialmente se aparece a él para llamarlo a la salvación y darle un ministerio. En esencia, no en la experiencia humana, pero en esencia es la misma experiencia que Dios nos ha dado a nosotros. Dios a usted y a mí nos salvó a través de su gracia soberana. Es verdad que no se te apareció Jesús físicamente en ningún lado, pero se te predicó el evangelio, la buena noticia, y al predicarse la buena noticia, Dios a través del Espíritu Santo resucitó tu corazón muerto y entenebrecido y le dio luz para que entendiera el evangelio, y nos dio la fe para nosotros poder entonces finalmente, en un ejercicio de nuestra voluntad, venir a Cristo en arrepentimiento y en fe. No era algo que usted estaba buscando, no era algo que yo estaba buscando. La gracia de Dios te estaba buscando a ti. La gracia de Dios estaba buscando tu vida para ese día que Dios había predeterminado, donde vendrías a la salvación. Ahora también no solamente te salvó, sino Dios te ha llamado a servir, y eso es glorioso. Él no te salvó solamente para que inviertas tus días esperando cuando Él venga por nosotros a buscarnos, y tú solamente esperando sin hacer nada. No, Dios a cada uno de nosotros en Cristo Jesús nos ha llamado para el servicio. Y después, más adelante, vamos a ver al apóstol Pablo como él se llama a sí mismo, que es un ministro. Es un ministro, y la palabra ministro es la palabra diácono, es la palabra que él usa, alguien que sirve. Y aunque la palabra ministro en nuestros días y aún en tiempo antiguo tomó una relevancia como un título, eso no era el propósito, porque la realidad es que lo único que significa es servir. Y a todos los que estamos aquí en Cristo, si usted está en Cristo hoy, si usted hoy puede tener una conciencia clara de que hay salvación en tu vida, de que Dios te llamó a la salvación, entonces Dios también te ha llamado a servir y te ha equipado para servir, y ha colocado en ti algunos dones, y ha puesto en ti algunos talentos naturales y algunos dones sobrenaturales para que podamos servir en el cuerpo de Cristo y podamos ser parte de la edificación de un cuerpo donde todos juntos, cada coyuntura junto a la otra, estamos siendo edificados en amor. La pregunta esta mañana, una de las preguntas en la que debemos reflexionar, es si usted está consciente de que Dios no solamente te llamó a la salvación, sino te encomendó servir y puso en ti algunos dones para que puedas servir en la manera en la que Dios te ha llamado. Uno de los problemas que tenemos en la iglesia local es que casi siempre todo el mundo quiere servir de la misma manera. Casi todo el mundo quiere servir en algunas posiciones donde podamos ser más vistos, donde podamos ser más observados, donde tengamos un lugar donde la gente pueda observarnos. Y usted tiene que entender que en el cuerpo humano, que es la analogía que el apóstol Pablo usa en todas partes cuando habla acerca del cuerpo de Cristo, no todos los miembros de mi cuerpo son observables físicamente mientras hacen su trabajo. De hecho, los únicos que son observables son mis miembros externos. Pero todos los internos, de los cuales depende ahora mismo mi vida biológica y la suya, yo no los puedo ver. Yo estoy creyendo por la fe que usted tiene un cerebro en esta mañana, pero yo no puedo verlo. Yo no puedo verlo, yo lo confirmo porque creo que hay actividad cerebral, aunque en algunos estoy a punto de ir allá a tocarle a ver si está vivo. Pero creo que hay actividad cerebral. Su hígado yo creo que está ahí trabajando, porque veo que usted está aquí y se ve bastante bien. Así que los órganos internos que no vemos
hacen un trabajo extraordinario. Es más, ahora mismo yo tengo mis zapatos puestos, gloria a Dios por eso, y usted no ve mis dedos de los pies. Y usted no pensaría, ese es el problema, pastor, eso es lo que yo no quiero. Yo no quiero venir a hacer un dedo pequeño del pie. Usted sabe que si a mí me amputaran los dedos de mi pie, yo pierdo el balance. Usted no entiende que cada miembro del cuerpo es necesario. Es necesario, hermanos. Yo siempre doy este mismo ejemplo bobo, pero es el más que se me ocurre. Es tan necesario. Sencillamente, si alguna vez usted se ha volado la uña del dedo pequeño, caminando en la noche en la habitación con el juego de cuarto o la mesa, y usted se lo ha volado, usted sabe que ese miembro tan pequeño ha producido una cantidad de dolor que es, yo no sé si yo estoy exagerado, pero la verdad es que es como que te quitaron el aire. Uno tiene que hasta respirar. Todo es necesario. Todo es necesario, hermanos. Cada miembro es necesario. Si Dios te llamó a esta iglesia, si Dios te colocó aquí, si fue Dios, tu vida es necesaria. Tu servicio es necesario para la edificación del cuerpo de Cristo. Es hora de seguir derribando esa jerarquía que consume la iglesia. Es hora de derribar ya ese sentido que solamente los que están en la plataforma, o los que predican, o los que cantan, o los que tienen algún título, ellos son los que están haciendo algo, el resto somos espectadores en la iglesia. No, hermanos, eso no es una iglesia. Eso no es la calificación de una iglesia saludable del Nuevo Testamento. Y nosotros como iglesia, por la gracia divina y por puro deseo de Dios, hemos tenido esta transición en estos años, pero nada ha terminado. La transición no ha terminado. Dios continúa trabajando con nuestra iglesia local, continúa trabajando para llevarnos a ser una iglesia verdadera y una iglesia saludable. No es solamente decir que somos esencialmente reformados, que predicamos expositivamente. Si eso no se traduce en la transformación del cuerpo, si eso no se traduce en la transformación de cada miembro, entonces aún no estamos haciendo mucho. Y esa es nuestra oración, hermano. Nuestra oración es que mientras continuamos predicando el evangelio, el Espíritu Santo siga trabajando en sus corazones, en nuestros corazones, y comencemos a vernos como quienes somos, ese cuerpo de Cristo, hermanos. El apóstol no estaba buscando a Dios, él estaba contra Cristo. Podríamos decir, él estaba odiando a Cristo, estaba odiando a Jesucristo, y en medio de ir a odiarlo, Dios lo salvó, porque solamente Dios puede salvar. No solamente lo salvó, sino le dio un ministerio. Pero para darle ese ministerio, Dios tenía que darle una revelación que él tendría que compartir entonces con todas las naciones, con todo aquel que Dios le iba a permitir. Entonces es extraordinario, porque esa revelación él no la podía buscar él. Es el misterio. Dios le reveló a él el misterio. Recuerda que la palabra misterio en el Nuevo Testamento lo que significa es algo que estaba ¿qué? Oculto y fue develado, como Apocalipsis. La palabra griega apocalipto. Apo, usted puede decir que es como de, y calupto, velo, velado, de velar, quitar el velo. Algo que estaba oculto, ahora le quito el velo y lo podemos contemplar y lo podemos entender. Eso es, no tome por misterio un secreto que solamente le era revelado a cierta gente que pertenecen a una élite mística.
No, estamos hablando de algo que estaba oculto porque Dios así lo deseaba, porque Dios así lo quiso por generaciones, no develar todo, sino mantener en su plan estas cosas como un misterio, algo que va a ser expuesto luego. Y el apóstol Pablo, Dios en Cristo Jesús lo toma para revelarle este misterio, hermanos, y es glorioso. Mire el verso 3 de Efesios de nuevo. Él dice: conforme a una revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes escribí brevemente. Míralo ahí. Conforme a una revelación me fue dado. Eso es totalmente pasivo. Me fue dado. Pablo no está diciendo: yo por mi esfuerzo indagué, estudié, busqué hasta que encontré. No, él no podía hacer eso, porque ese misterio nadie lo podía descubrir así. Nadie podría tener acceso a ese misterio si no es que Dios lo revelaba, así como nadie puede venir a Cristo y buscarlo a menos que Dios no lo traiga primero y le revele realmente el misterio de Cristo, el Evangelio. Entonces, Pablo, abriendo su corazón, ya está diciendo: esto no es mío. De hecho, ya en el verso 2 lo había dicho, cuando él dijo: si es que oísteis acerca de la administración de la gracia de Dios que me fue dada. Pablo sabía que él era un administrador. Esto no es mío. Administro la gracia divina. Todo esto es de Dios, y él y nosotros también, si usted escucha el sermón, nosotros también somos administradores. No somos dueños de nada de esta gracia. Y quiero aclarar algo que quizás no sé si lo dije el domingo pasado, pero anyway, repetirlo no va a estar de más. Casi siempre que la gente oye la gracia de Dios, pensamos solo en la salvación. Y está bien, definitivamente. Pero yo creo que usted entienda hoy que todo lo que usted tiene en su vida, todo, tu trabajo, tu familia, tu carro, tu ropa, tu casa, tú no te lo mereces. Entonces, eso es un poco difícil para alguna gente, porque alguna gente ya entendió: ok, yo no me merezco la salvación, pero se creen merecedores de todo lo demás. Pastor, porque es que yo me fajo trabajando. ¿Tú te qué? ¿Tú te fajas porque Dios en su misericordia te concede la fuerza, la salud y la energía para que te fajes? Tú esta mañana abriste los ojos y respiraste simplemente por la misericordia, no porque lo mereces, sino por la gracia de Dios. Entonces es difícil, hermano, cuando en Occidente y aquí en Puerto Rico, obviamente también en Estados Unidos, todo el evangelio ha sido contaminado con el hecho de que la gente se cree merecedores de todas estas cosas. Usted oye nuestras oraciones ahora cuando se ora al Señor y le pedimos a Él: porque yo tengo derecho a esto, porque soy hijo tuyo y yo reclamo que me des esto ahora por la fe. Pues que usted no tiene realmente derecho a nada si no es por la gracia divina. Todo lo que hay en su vida, en la mía, es por pura gracia de Dios. Cada bocado de comida que puedes tragar y puedes digerir es por pura gracia divina. Hay otros en este mismo momento que ni lo pueden tragar ni lo pueden digerir. Están enfermos, tienen un cáncer de esófago, y tú estás, por la gracia divina, aquí hoy. Pastor, eso es importante. Eso cambia la vida. Un mundo de perspectiva. Es un mundo de perspectiva cuando yo entiendo quién es Dios y quién soy yo en el Evangelio. Entonces Pablo en el 3 está diciendo: a mí me fue dado esta revelación, me fue dado a conocer. Pasivo, yo no lo busqué, me lo dieron. No sabemos exactamente cuándo fue eso. No sabemos si fue en la conversión, aunque por lo menos en la narración de Lucas no hubo mucho
tiempo ahí, ¿verdad? Parece que no fue un espacio de tiempo grande. Sí fue luego, en Arabia, cuando el apóstol Pablo estuvo años antes de subir a Jerusalén, antes de hablar con nadie, estuvo años. En esa jornada es lo más probable que el Señor Jesús, así como se apareció a él en el camino a Damasco, también vino a enseñarle y develarle el misterio de Cristo, el misterio que esencialmente es el Evangelio, hermanos. Esencialmente es el Evangelio, aunque en las cartas de Pablo veamos que dentro de el Evangelio que él predica, el misterio tiene mucho que ver con los gentiles viniendo a formar parte del cuerpo de Cristo juntamente con los judíos. Pero esencialmente el misterio es el Evangelio glorioso de la salvación, las buenas noticias. Entonces, es importante que entendamos que todo esto es por pura gracia. La revelación del misterio. Vamos un momentito a Gálatas porque quiero que veamos esto, aunque tengamos que leer varios versos, pero es importante. Gálatas, si es tan amable, al capítulo 1. Vamos a ver los versos 11 hasta el 17, está bien. Porque os hago saber, hermanos, este es Pablo, para la gente nueva, el mismo Saulo, ya convertido y en su ministerio. Porque os hago saber, hermanos, que el evangelio proclamado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesús el Mesías. Porque oísteis acerca de mi conducta anterior en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la destrozaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de los contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis antepasados. Mira el verso 15 y 16, por favor. Pero cuando el que me separó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, se agradó de revelar a su Hijo en mí para que lo proclamara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes de mí, sino que me retiré a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Ahí estamos hablando de un periodo aproximado de 14 años. Luego, después de 3 años, subí a Jerusalén a visitar a Cefas y permanecí con él 15 días. Pablo está diciendo: el evangelio que yo os predico, este misterio que me fue entregado, no me lo enseñó ningún hombre. Él está diciendo: yo no fui, tan pronto me convertí allá a los apóstoles, me senté con ellos y ellos me enseñaron todo esto. No, él está diciendo Cristo mismo a través de revelación, o sea, un medio sobrenatural. No es que Pablo, quien era un erudito, dicho sea de paso, no es que él estudió, indagó hasta que se dio cuenta: oh, sí, aquí está el misterio. No, Cristo tuvo que venir a él para darle el evangelio. Y ahora usted entenderá, quizás si llegamos ahí, no sé si va a dar el tiempo, pero ahora usted entenderá por qué Pablo era un apóstol. Porque Pablo vio a Cristo resucitado. Después de ascendido, Pablo lo vio y Cristo lo llamó al apostolado, siendo básicamente, en ese sentido autoritativo, el último apóstol del Nuevo Testamento. Y es extraordinario y glorioso la gracia que Dios le concedió. Entonces, si nos preguntáramos, este misterio, ¿qué contexto tenía en la vida de Pablo? Ahí está muy claro, hermanos, y esa es otra parte donde le pido que reflexionemos en esta mañana. El evangelio, el misterio que se reveló al apóstol y que él lo comenzó a dar, es exactamente ese su contexto. El evangelio es para compartirlo.
El evangelio se da en el contexto de que no simplemente es para mi beneficio. No es que yo encontré ahora una fórmula que va a tomar mi vida y me va a hacer todas las cosas bien en mi vida. No, el contexto del evangelio es compartirlo. El contexto del evangelio es vivirlo y practicarlo y predicarlo en medio de donde Dios nos ha colocado. Esa fue la razón de que se revelara el misterio. No es para que Pablo dijera ahora, oh hermanos, yo tengo una revelación aquí. No, no, es para que él fuera y tomara a esa gente y les enseñara el evangelio, el misterio que no se había dado a conocer de esa forma, que se dio a conocer a través de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Entonces es importante que entendamos ese contexto, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido avasallados por una cultura religiosa donde el evangelio se capitaliza para la vida de uno. Así se predica a Cristo, así se habla del evangelio. Ven, el Señor te quiere sanar, el Señor te quiere prosperar, el Señor te quiere bendecir, el Señor te quiere devolver a tu esposo o tu esposa, el Señor te quiere devolver a tus hijos. Entonces esa es la predicación, básicamente esa es la predicación del evangelio aquí en nuestro país. Y ahora, últimamente, no sé por qué me voy a meter ahí, pero me voy a meter un minuto ahí. Últimamente, si usted se pone a escuchar bien lo que sale por radio, ahora también estamos siendo avasallados por un cristianismo que quiere exponer valores y virtudes a gente inconversa. Quieren exponer a las familias a valores y virtudes que gente muerta no pueden vivir, que gente muerta no pueden producir realmente, a menos que no sea simplemente fachada. Entonces usted pone la radio y hay un énfasis en familia, pero el énfasis no es desde la cruz. El énfasis no es el evangelio, sino es cómo puedes tener una mejor familia, cómo puedes tener unos mejores hijos, creyendo que hacemos bien al inconverso. El problema mayor del inconverso no es que su hijo es un delincuente. El problema mayor del inconverso es que está perdido, sin fe y sin esperanza en esta vida, y si muere hoy va a ir al infierno. ¿Alguien entiende cuál es el problema del hombre que está sin Cristo? No es que tiene cáncer, no es que tiene problemas con la esposa, y te voy a dar 7 puntos para tu matrimonio. El problema de los matrimonios que no están en Cristo no es comunicación, no es que tienen situaciones entre ellos, es que son 2 pecadores que no han sido salvos por gracia todavía. Ese es el problema mayor de ellos. No es que le falta dinero. Si la iglesia no entiende eso, ¿qué es lo que estamos compartiendo con la gente? Yo le pregunto, si usted comparte el evangelio hoy con alguien, ¿qué es lo que usted le va a decir? ¿Qué usted le diría a ese compañero de trabajo que tienes la oportunidad, no en horas de trabajo, pero en un break o en el almuerzo? ¿Qué realmente tú le vas a decir? Cuando él te diga, mira chico, estoy atravesando aquí una situación tremenda, y esto y lo otro, y mi esposa, y tenemos esos problemas. ¿Qué tú le vas a decir? Si vienes a Cristo, Él te va a ayudar con eso. Si vienes a Cristo, Él te va a resolver el problema matrimonial. ¿Eso es lo que usted le va a decir? Si es eso, no se lo diga. Háblele del juego, háblele de pelota. Si es eso, por favor, no se lo diga, porque eso no es predicar el evangelio. Él podría venir a Cristo y la esposa terminar de irse de su vida y largarse y nunca aparecer más, habiendo él venido a Cristo, y después te va a buscar a ti. Yeah, been there. Cuando predicamos ese evangelio, incontables veces tuve que trabajar con gente en la oficina que creían haber venido al Señor y después me fueron a reclamar porque estaban allí. Bueno, yo vine al Señor, pastor, pero mira, mi esposa como quiera se divorció de mí, se fue. Entonces yo tenía que buscar cómo
cómo ahora defiendo a Dios. ¿Cómo yo defiendo a Dios? Es que tienes que entender, mi hijo, es que tantos años de maltratar, pues tú quieres que ahora en 2 meses ya vengan. No, es que esa no es la realidad. Es que yo no puedo prometerle a nadie nada de eso, sino predicarle a Cristo y a este crucificado y resucitado al tercer día. Hermano, le pregunto, ¿qué es lo que usted comparte con la gente del Evangelio? O por los rostros que veo, la pregunta debería ser, ¿compartimos el Evangelio? ¿Realmente nos importa la gente, el perdido? Realmente cuando usted mira a alguien en el mall que piensas que no es salvo, o la masa de gente corriendo tras lo material, ¿qué usted ve en ellos? ¿Tienes compasión? ¿O nuestro egoísmo nos insensibiliza? Entonces caemos en que yo estoy en Cristo, a mí Dios me eligió. Usted no sabe quién es elegido y quién no. Por lo tanto, cada persona que usted se encuentra en su vida es para compartir el misterio. El apóstol Pablo, su contexto era compartirlo. No se le dio para él, no se le dio para que él tomara y capitalizara. Oh, wow, este misterio tiene esto para mí, tiene esto para mí, tiene esto. No, es sencillamente por amor a vosotros los gentiles fue que se me reveló esto. Cuando Dios te llamó a ti a la salvación, hermano, Dios no te llamó para entregarte simplemente una gran vida. Te llamó para que otros fueran bendecidos con el Evangelio, para que otras familias escucharan el glorioso Evangelio de Cristo. En un mundo como el que estamos viviendo hoy, ¿cómo le vamos a predicar al de afuera y, reciba la amonestación en amor, si ni a nuestros propios hijos le predicamos el Evangelio? Si en nuestra propia familia es un problema el reunir los niños para poder orar con ellos y tener algún momento de explicarles el Evangelio. Es una vida tan agitada, tan enfocada en trabajo, tan enfocada en tener que competir con los demás y tan enfocada en que esto es lo que hay ahora y estas son las casas que hay ahora, esto es lo que tengo que comprar, eso es lo que tengo que hacer, que no hay tiempo para lo que debe ser más importante en nuestra vida, que es el Evangelio. Es Cristo y el Evangelio. Oh, hermanos, si usted se cree que hemos terminado en Torre Fuerte, aquí estamos empezando, hermanos. Estamos empezando a detoxificarnos, estamos empezando a depurar, estamos empezando a comprender y entender que la vida que Dios nos ha dado aquí en la tierra debe ser más simple, más sencilla. Que hemos caído en la vorágine de todo el resto de gente y hemos construido vidas tan materialistas que después no las podemos sostener. No las podemos sostener. Y por eso hay tanta ansiedad en nosotros, hay tantas cosas, porque la idea de Dios es una vida más simple, centrada en Cristo, centrada en el Evangelio y centrada en que aquí estoy pasando. Los himnólogos antiguos tenían la razón. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. Ay, pastor, pero eso suena como a las iglesias de viejitos. No importa cómo te suene. Ese es el Evangelio, hermanos. Ese es el Evangelio. O sea, este mundo cada vez es más un disparate. Si usted ve más coherencia en este mundo cada vez, yo me preocuparía. Porque cuando miramos este mundo a través del lente del Evangelio, este mundo es cada vez más un disparate. Es un disparate. Que nuestros héroes sean Calle 13, Vicosí. Come on, please. O sea,
please. Come on. Por favor. Esos son nuestros héroes. Películas, documentales. Ahí estaba viendo que iban a un documental de Calle 13. Si usted quiere a alguien que es la expresión de la impiedad, la antítesis de lo bueno, amable, justo, es este muchacho que predica un evangelio del diablo a través de su música y de sus canciones. Oponerse a la autoridad es continuo, su prédica es continua. Aleluya. Wow. Yo no sé cómo yo caí con Calle 13 desde Efesios. No debe ser muy homilético eso, ni hermenéutico, pero anyway, ya salió. Hermanos, ¿qué está usted compartiendo? Porque lo que te han dado es para compartir. Es más, hasta lo que Dios te da material es para compartir. Escúchelo. Lo que Dios te da material es para compartirlo. No es para almacenar. No es para pertrechar y colocar y colocar y colocar. No, es para compartir. Usted ve la gente y familias que Dios le concede más prosperidad que a otros. Es para compartir. No es para procurar y tratar de seguir apertrechando. No, tenemos los ejemplos. Cristo mismo en el Evangelio nos habla de aquel hombre que pensaba, oh, voy a seguir almacenando. Y diré, alma mía, gózate en tus bienes. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces, es importante entender que estamos aquí para que toda gracia que Dios nos ha dado es para compartirla. Toda gracia. La Biblia se trata de eso. Si usted lo mira, Pedro cuando habla de los dones, dice el que ha recibido algún don, ¿para qué es? Compártalo. Eso es continuo. Hay un don en ti, compártelo. Hay una gracia, compártela. Hay material, compártelo. Hay sabiduría, compártela. Eso es. Pero ¿cómo hacer eso en una iglesia del siglo XXI que representa sencillamente los mismos problemas y disfunciones de la sociedad? Entramos y salimos, no hay relación, no hay nada. Eso es lo primero que tenemos que empezar a trabajar. Por eso es la membresía, por eso es el sentido de pertenencia a una iglesia local, no porque nadie tenga autoridad en el sentido de nuestra vida o porque le pertenezcamos a alguien, sino porque somos una familia, porque somos un cuerpo. Y cuando somos eso, empezamos a tener el sentido de, oye, yo tengo que compartir con mi familia, yo tengo que compartir, Dios me ha dado este don, vamos a compartirlo. De otra manera, de otra forma no sería posible. ¿Y qué es lo que dice Pablo que Dios le dio para compartir en el verso 4 de Efesios 3? El misterio de Cristo. Leyendo lo cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio del Mesías. El misterio de Cristo. O sea, se refiere a las dos cosas. El misterio de Cristo porque le fue entregado a él por Cristo, pero también porque el misterio tiene que ver con Cristo. Se lo entrega al Mesías resucitado y ya ascendido, pero también tiene todo que ver con Cristo. Hermano, entienda la necesidad de la iglesia volver al Evangelio, volver a Cristo. Es posible que gente en congregaciones puedan estar haciendo cosas sin Cristo estar en la predicación, sin la cruz estar en la predicación. Y yo le voy a decir esto: no debe haber un solo domingo en la vida de una congregación donde Cristo y la cruz no tengan el lugar central. Importa si es día de los padres, de las madres, de las mascotas, si es día de yo no sé quién.
La iglesia local se reúne el domingo por una sola razón. La razón de estar aquí es que tú y yo no podíamos salvarnos a nosotros mismos, y Dios envió a su Hijo nacido de mujer según la carne y entregó su vida en sustitución por la tuya y la mía en la cruz del Calvario, sin nosotros merecerlo. Ese es el propósito de canciones, de algarabía en la casa de Dios, de vítores de gloria. Ese es el propósito. Por eso usted ve cómo las canciones han cambiado. ¿Alguien se ha dado cuenta que las canciones están diferentes? Yo sé que estamos repitiendo algunas, pero es que necesitamos que usted reflexione en lo que estamos cantando. Las canciones están reflejando que el Evangelio, la cruz, porque a eso venimos a cantar. Ya le he dicho otras veces, aún en la eternidad, cuando vas a Apocalipsis y ves que están cantando, tiene que ver con Cristo, tiene que ver con el Cordero inmolado, o sea, sacrificado. Así que aún la eternidad será para exaltar a Cristo. Es preocupante si en alguno de nosotros nos agobiamos de Cristo y la cruz. Si somos sobrecogidos, ay, como que ya es mucho, pastor. Es preocupante cuando un cristiano se agobia por Jesús y la cruz. Es agobiante, es preocupante cuando una congregación puede agobiarse o cansarse, o peor aún aburrirse, cuando el mensaje es Cristo y la cruz, porque ese es el mensaje. Esencialmente, hermanos, el misterio es equivalente al evangelio, o sea, las buenas noticias de salvación. En el verso 5 dice que ese misterio no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Muy importante este verso. Que no se dio, misterio que no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Sería un error decir que en el Antiguo Testamento no había cierta revelación acerca de este misterio. Sería un tremendo error, porque en el Antiguo Testamento, que es la Biblia, nosotros tendemos a segmentar, ¿verdad?, la Biblia, a cercenarla, debo decir, y es un solo libro, es el Evangelio desde Génesis hasta Apocalipsis, es Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero había ya la intuición de los profetas dada por Dios acerca de el misterio, pero no había los detalles. Dios conocía la magnitud de todo esto. Pero por ejemplo, si usted se mueve conmigo un momentito al profeta Isaías, en el capítulo 49 de Isaías, si es tan amable, capítulo 49 de Isaías. En el verso 6. Bueno, el contexto de esto es una profecía acerca del siervo de Jehová o el Mesías, para que tenga el contexto y después lo lea con calma. Pero el verso 6, dentro de esa profecía, se está hablando al Mesías y del Mesías. Dice así: cosa muy liviana es que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y restaures el remanente de Israel. Pero mire lo que sigue aquí. He aquí, yo te pongo por luz de los gentiles, para que mi salvación alcance los confines de la tierra. Dios le había comunicado a Israel que su propósito era que las naciones gentiles también recibieran la salvación, y el Mesías sería luz
a esas naciones gentiles. Entonces es importante entender que así se comprendió los tiempos del Nuevo Testamento también. Si usted me acompaña un momentito a Hechos, el libro de los Hechos, pero ahora el capítulo 13, Hechos 13, si es tan amable. Hechos 13, verso 46 al 48. Pablo y Bernabé estaban hablando el evangelio a judíos, no fueron recibidos. Esta gente hasta blasfemaba la palabra de Dios cuando Pablo hablaba. Verso 46, así que Pablo y Bernabé dijeron con todo denuedo: a vosotros primero, o sea, a los judíos, era necesario que se hablara la palabra de Dios, pero ya que la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Y mire cómo el apóstol interpreta la profecía de Isaías, inspirado en el Espíritu, infaliblemente toma aquella profecía y la interpreta. Porque así nos lo ha mandado el Señor: te he puesto por luz de las naciones, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, al oírlo, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Oh, hermanos, qué glorioso es el contexto del misterio que se fue revelado al apóstol Pablo para darlo a otros, como nos ha mandado a nosotros también. Entonces es importante que finalicemos con esto. En Efesios 3:5, ese verso dice claramente que esto no se dio a conocer antes en otras generaciones, como ahora fue revelado. Ahora fue expuesto totalmente. Ahora con todo detalle fue expuesto el misterio de Cristo y el glorioso misterio de que los gentiles formamos un solo cuerpo con ellos, que ya no hay Israel con privilegios por encima de los gentiles, sino que ahora hay un solo pueblo, un cuerpo que se llama la iglesia, compuesta por judíos y por gentiles. Y ese verso dice: como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Si ustedes recuerdan, y eso ya se trajo en un sermón pasado, en Efesios 2:20, la Escritura dice que nosotros, o sea, la iglesia, está edificada sobre el fundamento ¿de qué? De apóstoles y profetas. El fundamento, siendo Cristo la piedra angular, o esa piedra principal. Luego hay un fundamento que fue establecido por siervos del Señor llamados apóstoles y profetas. Bien importante que usted entienda que cuando menciona aquí la palabra profeta, no se está refiriendo a los profetas del Antiguo Testamento, como algunos quieren pensar, sino se está refiriendo a profetas que estaban en el Nuevo Testamento mientras el Nuevo Testamento se escribía, mientras estaban escribiendo cartas y que ni ellos totalmente sabían que iban a formar parte del Nuevo Testamento o de la Biblia. Mientras eso ocurría, Dios tenía apóstoles y tenía profetas a través de los cuales seguía plantando autoritativamente la palabra de Dios, hasta que llegara el tiempo donde la revelación especial de Dios, la Biblia, tuviera su final. Una vez llegado ese tiempo, ya el ministerio de esos apóstoles de capacidad autoritativa finalizaba, y ya el ministerio de esos profetas que se necesitaba para que pudieran plantar también la palabra inspirada de Dios terminaba y cerraba. Entonces la contestación a una pregunta que no han hecho ustedes es: en este tiempo hay apóstoles y hay profetas. Sí. Gracias.
Si el fundamento ya fue echado, ¿por qué tengo que seguir echando el fundamento? Usted hoy pinta su casa, trabaja con las ventanas, trabaja con puertas, pero usted no va a volver a tirar lo que ya está echado. El fundamento fue echado por el ministerio apostólico del Nuevo Testamento y por el ministerio profético del Nuevo Testamento, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Todo ahora lo que hacemos es sobreedificar sobre ese fundamento, no echar el fundamento de nuevo. Entonces, mire, si alguien en la iglesia moderna desea usar el título apóstol como una medida de gobierno local, como una medida, un título, yo no tengo problema. El problema es que quieran asemejar que su autoridad es la misma autoridad apostólica que habla el Nuevo Testamento. No, hermanos, eso no hay manera, eso no hay probabilidad bíblica alguna. El apóstol Pablo claramente dice que Él es el último. Dice que a mí, como a un abortivo, se me apareció último. Después de eso no hay más ninguna mención en la Biblia de que Cristo se haya aparecido para llamar a otro apóstol directamente. Ni tenemos eso la iglesia primitiva, ni tenemos eso los padres de la iglesia, ni tenemos eso hasta tiempos modernos, hace unas cuantas décadas atrás, donde se levantaron algunos diciendo que Dios estaba restaurando otra vez estos ministerios, cuando la realidad es que no hay la probabilidad bíblica. Hoy estamos en un tiempo donde mucha gente se está llamando profetas. Esto ha proliferado, pero es impresionante la cantidad de gente ahora con ministerios proféticos, que ellos son profetas. Y hay una situación, hermanos. Una vez que el canon de la Biblia finalizó aquí en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, ya no hay revelación especial. Ya no necesitamos a profetas autoritativos que carguen esa palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya nos fue dada, y por eso el apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que Cristo se ha formado en nuestros corazones, o hasta que realmente el Señor se ha formado. Es la realidad de la Biblia. Ahora, si usted me pregunta, pastor, pero existe el don profético, yo le diría, sí existe la capacidad del don profético en la iglesia, pero no del ministerio profético. El don profético está circunscrito a edificar, exhortar y consolar la iglesia, y en la reunión de los santos ocurre de diversas maneras. Ocurre durante la predicación, en un momento donde Dios pueda poner y colocar en mi corazón algunas cosas para compartir con usted a través de ese don. Ocurre a través de los que hacen o ministran la adoración, en alguna exhortación que ellos traigan al pueblo, y puede ocurrir inclusive de un miembro de la iglesia que tenga una inspiración al corazón acerca de un verso bíblico y lo comparta con la congregación a manera de exhortación, consolación y edificación. Pero ya el profetismo de así dice el Señor terminó, porque el Señor ya dijo, y lo que Él dijo está escrito, está aquí, hermanos, está aquí. ¿Qué ha traído o está trayendo todo este, ¿cómo le llamo? Pandemonio, no. Toda esta confusión, que la gente ame menos la palabra de Dios. Porque es más emocionante. Es más emocionante que alguien se pare y diga, hey, soy un profeta. Y ahora mismo aquella persona que esté en la esquina, usted que tiene el pelo rubio allí, te voy a decir esto. Comienza, es emocionante, hermanos. Imagínate, es emocionante de la forma que ellos lo hacen. Porque sería menos emocionante si ella dirá, mira, usted que está ahí, usted es un lengua y largo, dice el Señor.
chismoso, eso no sería emocionante. Pero eso no es lo que dicen. Ah, mira, tú que estás allá, ministerio grande te va a dar el Señor. Empiezan con unas generalidades y vascuencias, y esto, y las naciones te esperan, y todo el mundo, qué sé yo, si le esperan naciones, o ese va a estar por ahí en las cunetas de la vida después del culto. Hermanos, es importante entender que lo que hay que desarrollar amor es por la Escritura. ¿Cuánto aprecio usted tiene por esto? En el 1991, una carta del famoso escritor Mark Twain se vendió por $33,000. 91, una buena suma para esos años, más o menos como a 3,600 por página. Eran 9 páginas que tenía. Era una carta a su hija y se fue valorada en $33,000. Y conste que no eres por la rareza de una carta de Mark Twain, porque los expertos estiman que en su vida escribió más de 50,000 cartas. Sin embargo, hay un aprecio tan alto en la cultura norteamericana por el escritor que es valiosísimo. Hasta cartas, no libros, cartas que escribió personal, que no tiene que ver nada con esa persona, a otra gente. Sin embargo, a ti y a mi Dios nos ha dado la Biblia. Nos ha dado el Nuevo Testamento, 27 libros. 21 de ellos son cartas en donde está revelado el misterio. Es probable que tú no tengas en tu casa una carta de Mark Twain, pero tienes esto en tu casa. ¿Cuánto aprecio tenemos por ella? ¿Cuánto aprecio hay por la Escritura? Sabiendo que es la profecía más segura, sabiendo que al entrar en ella tengo el corazón de Dios, los pensamientos del Señor, el misterio revelado y sobre todo Cristo en cada página, en cada verso, en cada historia, hilvanando la historia de la redención de Génesis, Apocalipsis, hermanos. Es vergonzoso ver a la iglesia detrás de profetas, unos quizás con buenas intenciones, pero totalmente enajenados de la realidad bíblica, pero otros, 2 o 3 charlatanes y charlatanas que embaucan a la gente, que le roban el dinero, porque la gente susceptible, que somos todos nosotros, quiere soluciones rápidas a problemas que son parte simplemente de un mundo caído. Reflexionemos hoy, hermanos, en este misterio que nos fue revelado como a Pablo. Él lo tomó, él cumplió su trabajo, él lo predicó y lo predicó, le costó la cárcel, él lo dio. Nos toca a nosotros ahora. ¿Cómo se lo escondemos para no ofender a la gente? ¿Lo guardamos? No, todo lo contrario. Lo que se dijo en secreto, hoy hay que publicarlo desde las azoteas. Que Dios bendiga su palabra y nos ayude a comprenderla, a entenderla, a practicarla.